¿Has sentido alguna vez que vives vidas paralelas al mismo tiempo? Que experimentando una realidad puedes ser consciente que hay varias o infinitas posibilidades de vivir cierta vida y que éstas ocurren al mismo tiempo. Sé que esto puede sonar un poco loco y que quizás 3 años atrás no hubiera comprendido esta sensación porque no la había experimentado. Pero el día de hoy vengo a contarte cómo se ha desarrollado esta sensación un poco constante en mi sentir, en mi experimentar de esta vida. Yo creo que debido a que he vivido una vida nómade estos últimos 3 años. Bienvenido a otro episodio de Por Amor al Arte. El día de hoy y esta noche vengo con este video porque la verdad es que estoy un poco muy confundida y creo que esta sensación y este contexto de estar viendo mi realidad desmoronarse y darle paso a otra entrada, a otra vida y quizás estar cerca a cambiar nuevamente mi lugar de residencia, mi lugar de vivir em, viene nuevamente con un pic de esta sensación de desentendimiento de mi realidad. Vuelvo a sentir con mucha más fuerza esta sensación de estar disociada de la realidad. No estoy loca, no me da la paranoia de hoy estoy loca, estoy viviendo vidas paralelas en mi mente, uy, ¿qué me está pasando? Pero sí creo que sí es que como que se siente incómodo. Sentir lo que estoy sintiendo es un poco incómodo y disociante y perturbador. Ay, la wea que pasó a ser horrible, pero sí. Primero, ¿qué es lo que me pasa? Y quizás esto le pasa a otra persona. Desde que empecé a viajar, y no solamente a vivir de vacaciones, sino que a vivir como nómade, em, mi realidad ha cambiado un montón de veces. He vivido en al menos 8 lugares en los diferentes... He vivido en 8 lugares en los últimos 3 años y eso sin contar las veces que he estado transportándome de un lugar a otro, que han sido aventuras muy grandes, que he vivido muchas cosas. En cada lugar tengo amistades diferentes, trabajos diferentes, casas diferentes, rutinas diferentes, entornos diferentes, climas diferentes, emociones diferentes, versiones mías diferentes. Cada lugar me entrega una versión mía diferente. Em, y mi cerebro se acopla con todas esas realidades y las almacena, no solamente como un recuerdo, sino también como una parte mía que sigue viva. Siento que vivir una vida de nómade me ha permitido conocer realidades diferentes en muy corto tiempo, pero hay un pequeño detalle que yo no me imaginé que me iba a pasar, que yo no podría haber dimensionado en una vida sedentaria o una vida regular a la cual yo tenía antes. Y es el hecho de que siento de que mi cerebro está aprendiendo recién que es como cuando uno se despierta en un lugar y no sabe dónde está. Y es como, ay, no estoy en mi casa. Y como que uno está acostumbrado a despertarse en la casa, donde sea que sea eso. Y estés en la casa de una amistad o donde sea, y es como, ay, ¿dónde estoy? Y eso te pasa en un repetitivo, en una constante. Y como que la realidad cambia tanto y tan constantemente que tu cerebro, que tu identidad, que tu percepción no siempre está al tiempo. Hay como un jet lag de realidad. Y eso es solamente una de estas dimensiones multidimensionales de la adaptación del nómade a la realidad.
disociada. A veces nos disociamos, a veces yo me disocio en mi multirrealidad. Y es que hace 5 meses vivía en Tasmania y tenía una vida completamente diferente. Y el día de hoy es otra. Y hace 7 meses vivía otra vida completamente diferente. Y hace un año una vida diferente. Y hace un año y medio una vida diferente. Pero yo no estoy hablando de pequeños cambios. Yo estoy hablando de realidades completamente diferentes en donde tus seres cercanos, donde uno también, o sea, yo tengo amistades cercanas que se acoplan a esos distintos tiempos, realidades formadas que se acoplan en diferentes tiempos y a veces es como wow. Y hay gente que se queda en esas realidades, en esas dimensiones. Y pienso que yo podría estar ahí o que casi que estoy ahí. Y es como no, estoy acá. Pero estoy acá. Es muy interesante esto del nomadismo a nivel de la percepción. Cómo me pregunto si es que mi cerebro y el cerebro humano está hecho para funcionar de esa forma. Si es que estoy, no sé si dañando mi cerebro, pero si es que de seguro lo estoy sobreestimulando. Y que cuál es el ritmo necesario, cuál es el ritmo adecuado para que mi percepción se acostumbre y no sienta el mal de la altura. Porque cuánto cambio mi percepción puede aguantar sin disociarse aún más. Siento que no me alcanzo a acostumbrar a un lugar hasta que me voy, que no me alcanzo a adecuar, que el jet lag de la percepción no alcanza a acostumbrarse y luego ya me fui a otro lugar y me adapto a otro lugar. Y las realidades que habité siguen existiendo, pero ya yo no estoy ahí. Weón, es bizarro. No sé si alguien está entendiendo lo que digo, pero es muy loco. Me acuerdo cuando yo estaba en Chile, nunca pensé que existía un mundo como el que estoy viviendo. Y es muy loco pensar que esa Paula no sabía que había gente que vivía en Australia en sus van y recorrían y vivían sin trabajar o de que había gente, no sé, como que todo, es que eso es tan pequeño, eso es solamente una parte tan pequeña de la realidad. Como que cada vez que viajo más y conozco más, sin la intención de romantizar el viaje, pero en el hecho de que estoy hablando de que mientras más uno expande su percepción, la mente y la percepción no se olvida, pero antes de haber conocido eso yo no lo sabía y para mí mi mundo era la esquina de mi casa, el radio que llegaba desde mi casa a la universidad, eso en la ciudad y luego ya los viajes que me hacía al sur. Pero sigo insistiendo que es un poco distinto porque sí yo fui y siempre he sido muy viajera y viajé mucho en mi país, conocí todas las regiones, casi todas las regiones de mi país, si no todas. Así que no es que me haya sido una persona que se quedó en su casa y que nunca salió y que salió del país recién por primera vez y que ahí conoció el mundo. No, yo viajé. Pero hay una diferencia como estructural, siento, en el hecho de crear realidades en las cuales uno se enraiza. Como de que formar realidades, formar interacciones profundas, formar raíces en lugares diferentes y como que eso se transforme en tu núcleo y generar núcleos en distintos lugares. De alguna forma, ese cambio entre simplemente irme de vacaciones a un lugar o quizás recorrer, pero formar una vida en otro lugar es lo que me generó este jet lag de la percepción más grande, esta sensación de dismorfia de realidad, de sensación de estar disociada y no saber cómo, o sea, sí sé que estoy acá, que estoy en la isla 2025,
mis amigos, este trabajo, pero entender y comprender y sentir y saber que puedo renunciar y desaparecerme y comprar un pasaje o tomarme una micro y irme a la reconcha de tu madre, a cualquier lugar y formar una vida nueva y como que esa vida está ahí y como de que esa Paula está ahí y que esa versión existente está ahí y todo está ahí y como que puede pasar de un segundo a otro. Entender el poder y la posibilidad que hay en este universo de yo vivir tantas realidades, no solamente soñarlo, sino que saberlo, haberlo experimentado, haber comprendido y vivido la multidimensionalidad. No puedo creer que hace 3 años atrás es que ni sabía que existía este poder. ¿Y cómo puedo, como qué realidad escojo ahora? Porque siento que puedo escogerlas todas. Entonces, como el que mucho abarca, poco aprieta, pero al mismo tiempo, wow, el querer expandir mi percepción es un deseo y una sensación adictiva también. Entender que puedo conocer múltiples realidades eh, y, y por qué parar. Y es una sensación muy loca porque no para. No ha parado, hace mucho tiempo que no para. Que o estoy viviendo mi vida y como que me vienen flashbacks, pero no flashbacks, no hay un back, no hay un futuro, hay un flash, como una sensación de entender que esa realidad está pasando. Y creo que esa es como la cuestión. De que siento que antes no conocía mi realidad y las otras cosas que existían podrían haber sido imágenes. Imágenes de la vida de otra gente, pero nada que yo hubiera experimentado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De que como he experimentado ya bastantes realidades, digamos 9, y las he vivido como en la profundidad y las he sentido y las he reconocido y las puedo rememorar y las puedo recordar y las puedo volver a revivir en mi percepción, es como una ventana y siento como que estoy en una habitación, que es mi percepción, y mi casa tiene ventanas. Y en un momento de mi vida yo tenía una ventana y esa ventana era la vida que tenía en Chile. Y para mí era ver lo que estaba en ese cuadro, ver lo que pasaba, y el paisaje siempre era el mismo, a pesar de que pudieran ir cambiando los personajes, el clima, lo que sucedía, pero había una sola ventana a un solo paisaje. Luego mi vida fue cambiando y tras vivir el nomadismo, fueron saliendo más ventanas, no solamente recuerdos de una vida pasada, sino ventanas de percepción en donde uno conoce cierta realidad, en donde uno sabe quiénes están ahí y cómo funcionan las cosas y quiénes se sientan en esa mesa en el café y qué playas les gusta ir a tal persona y un árbol que te recuerda y como que yo voy sumando ventanas a esta casa de la percepción y el problema, entre comillas, o lo que me disocia es que ahora mi casa mental tiene varias ventanas con diferentes paisajes, con diferentes ritmos, con diferentes tiempos, con diferentes seasons, con diferentes climas, con diferentes personas, con diferentes cosas pasando, todas al mismo tiempo. Y siento que en un clic estoy en una, y en un clic estoy en otra, y en un clic estoy en otra, pero ¿yo dónde estoy? Estoy dentro de la casa, pero ¿cuál ventana es la mía? ¿Piensan que estoy loca? Yo no siento que estoy loca, pero es muy bizarro. Entiendo que es muy loco. Pero yo creo que esto le debe pasar a la gente que es nómade. Que no tiene un hogar para volver.
porque es eso también, no hay una constante. Lo más constante que he tenido es esta isla, pero a pesar de eso, que es tan loco que esta isla también tiene 3 ventanas diferentes, porque las realidades que viví en esta isla cada vez que vuelvo es muy distinta. Entornos, vidas, conexiones muy distintas. Paula, versiones mías muy distintas, que si se conocieran, si yo conociera a la Paula que llegó a esta isla, sería muy extraño. Mi versión que llegó a esta isla me conociera ahora sería muy loco también, como que wow, ni se lo imaginaría. Entonces como que esta multidimensionalidad es algo que he tenido que aprender a convivir con. No creo que es algo negativo, creo que es simplemente mucha información para un cerebro, mucha información para un ser y, y a veces no solamente adaptarnos al entorno físico en el que estamos, sino a la percepción de la propia identidad. Y eso es solamente una parte de este asunto, de por qué me siento a veces disociada, sino que también me pasa de que ahora, por ejemplo, de que mi realidad se está tornando inestable, en donde estoy sintiendo un gran cambio llegar. Yo les digo que llevo 3 meses, un poco más en esta isla, y ya estoy viendo que me voy a ir. O sea, no estoy ni 3 meses ni 4 meses en un lugar y ya me estoy yendo. No estoy cansada, pero es brutal. O sea, como digo, no me termino de acostumbrar y ya me voy. ¿Y por qué me voy? Te preguntarás. ¿Por qué, Paula, no te quedas si ya es tan cansador? No sé, pero como que siento que ya me tengo que ir. Como que el viaje sigue, me está llamando a otro lugar y la vida sigue y siento que este lugar ya me aportó lo que yo vine a buscar espiritualmente, humanamente y como que ya evolucioné y siento en mi corazón que tengo que seguir. Y esta realidad se está desmoronando. Y me refiero a la realidad material 4D, 3D, whatever, se está cambiando. Ya no estoy cabiendo, cupiendo, ya no sé cómo. Ya no estoy entrando en este espacio, en esta dimensión net, de la misma forma en la que lo estaba haciendo. Y para mí eso es uno de los grandes signos de cuando yo decido moverme de un lugar, cuando mi realidad ya no se ajusta, cuando mi identidad, cuando yo en esta casa, en esta percepción, entendamos, como yo fuera de mi ego, como ya no quepo en esto. O el trabajo te deja de hacer sentido, o el lugar te queda chico. Las conexiones ya te entregaron lo que tenían que entregarte. Y un poco vivir el desapego, no es fácil. Sería más fácil quedarme acá, pero hay algo en un deseo en mí que me está pidiendo moverme. La intuición, no el instinto. Y y aquí viene nuevamente la multidimensionalidad, porque no es solamente lo que recuerdo y lo que he vivido, que se acopla en mi mente, en mi percepción, como multiventanas que pasan simultáneamente, sino que también viene un poco del futuro. Ahora comprendo el poder que vive en mí, en mi decisión, en mi free willing, en mi voluntad. Entiendo que hay una vida completamente diferente en una puerta y en la otra, que soy capaz de experimentar realidades completamente diferentes bajo mi propia decisión, bajo mi propia acción. Quiero irme a Tasmania de nuevo, quiero irme a la West Coast de Australia, quiero agarrar mi van e irme al norte, al sur, quiero trabajar de geóloga, quiero ser profe de yoga, quiero ser barista y, y me doy cuenta de que puedo hacerlo todo. O sea, brutal que algunas cosas tienen mucho más desafíos que otras te piden un crecimiento mental o un desafío físico más grande o un desafío económico, un riesgo mayor o menor. O sea, la realidad es como un juego o sí, y,
Y uno puede hacer lo que uno se le cante el orto. Y pa, perdónenme los garabatos, y pa. Y uno puede hacerlo todo. Y genial. Y creo que para muchas personas, cuando alguien le dice esto, de que puedes hacer lo que quieras y como que tu realidad la construyes tú, como que me imagino que todavía hay gente que piensa que eso es broma y que uno está hablando como la gente espiritual que piensa de que la realidad es tan fácil. No, si nunca nadie dijo que era fácil, si la vida también trae muchos desafíos, es muy difícil, bueno, no es fácil, pero sí podías hacerlo y darte cuenta de que si yo quiero, puedo ser geóloga en Australia. Quiero hacer ese desafío que tiene tanto costo. O quiero irme a estudiar nuevamente a India Yoga. O quiero dejar de trabajar y mendigar en Australia. O quiero sacar una visa en Portugal y ocupar todo el dinero que tengo en llegar. O quiero meterme a las minas y trabajar limpiando 12 horas diarias. O sea, o quiero irme a una playa cerca de Byron Bay y surfear. Hay muchas opciones. Y cuando uno realmente vive, perdónenme que repita tanto esto, pero cuando uno empieza a existir y a coexistir con estas multidimensiones y lo empieza realmente a poner en práctica y a vivir la vida en esta multidimensión y a darnos cuenta de todo el poder que tenemos y bla, 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 deja de ser un chiste y comienza a volverse tan real que cuesta aceptarlo, que te estresa igual. Y entender el poder también conlleva una responsabilidad. Y por eso yo siento que también me siento un poco disociada. Porque comprendo que mi vida puede ser completamente distinta. Y yo me acuerdo, por ejemplo, que yo estaba en Tasmania y yo en este momento debería haber estado ya en la West Coast. Este era mi plan por un año, era en este momento estar allá. Y de alguna forma llegué acá, pero también re disociada. Fue como, wow, estoy cambiando mi realidad completamente volviendo a la costa este. Y volví y como les digo, no sé si día a día, pero de vez en cuando y seguido, me vuelvo a dar cuenta, wow, tomé este camino y no el otro. Y wow, cuando tomé ese camino y no, como que me se entiende. Como que es un layer after layer after layer after layer after layer after layer after layer, como capa tras capa tras capa tras capa tras capa de información para atrás, para el presente y para el futuro. Es hermoso, es desafiante, es disociante, pero creo que es un gran regalo agarrar esta responsabilidad de saber más. La ignorancia es la bendición, como es. Ser ignorante es un privilegio, no sé cómo es el dicho, pero saber conlleva hacernos cargo de lo que entendemos. Y sí, eso venía a decir hoy, que ser nómade me ha traído una expansión de mi percepción muy grande y que esto, por más de que ha sido algo que amo, que agradezco y que quiero seguir incluso expandiendo y comprendiendo la realidad desde más perspectivas y viviendo mi realidad desde más lugares, agarrando más ventanas a mi casa de la percepción, poniéndome más puntos de observación y viviendo realidades completamente diferentes. Quiero, es adictivo porque vives muchas vidas, pero necesitamos terapia. Ay. Pero necesitamos reactualizarnos, hacer una reactualización, sincronizar, actualizar el sistema y volver al presente y volver al presente y vivir el presente y aterrizar en la tierra y aterrizar en la realidad que estás viviendo. Y claro, y si la realidad está cambiando y se está desmoronando,
ser consciente de que sí van a venir muchas opciones y entender que uno es capaz de escoger y no abrumarnos con eso. Bueno, fue una buena charla. Es un tema que va a ser muy extraño, quizás, si es que no lo has vivido. Creo que igual es interesante si es que no has vivido esta multidimensionalidad, entender cómo pasa por mi cabeza esto. No soy la única que le ha pasado esto, de seguro que no. De seguro que esto le pasa a todas las personas que viven múltiples realidades. Y sí, eso. Espero que estén bien. Esto me ayudó un poco a entender mi disociación, mi sensación de abrumamiento, pero también recordar por qué lo sigo haciendo, por qué lo sigo escogiendo y, y más nada. Les quiero mucho. Muchas gracias por compartir nuevamente este espacio conmigo y espero que mi vida se alinee y eso. Mua. Chao.